It's the award-winning radio program. Relax and enjoy. And now your host. Hi all, welcome to the segment of A Voice in the Desert titled Manna from Heaven. In this segment, we will share with you some short nuggets of the Word of God. This segment is done with the purpose that you might have a time with the Word of God for those brief moments when you need to hear from God or you just need some rest time in the Lord. Different from our regular podcast that goes more in detail into the Word of God, segments from Manna are brief and intended to expand your knowledge of God, increasing your intimacy with His Word. We pray that it is edifying to your walk with Jesus Christ. And now we leave you with our message of the day. Hola, bienvenidos a Una Voz en el Desierto, segmento Maná del Cielo. Hoy le tenemos un tema muy interesante en la palabra de Dios, referente al mundo contemporáneo y a los gobiernos modernos en los cuales estamos viviendo ahora. El título del mensaje es El reino de Dios es la única forma verdadera de gobierno. ¿Por qué le digo esto? Porque a veces la persona en el púlpito dice: no dejamos la política entrar en esta iglesia. Tienen razón. Tal vez es una burbuja de tiempo en la década de los 1950 que se podía. Hoy en día, en estos tiempos, hoy están equivocados. Cuando teníamos un discurso civil y un intercambio bipartidista de ideas, esa declaración podría pasar a la luz. Pero ese día se fue y ya no existe. ¿Por qué? Porque la izquierda ha convertido la política en algo nuevo. Lo han convertido en una arma de opresión. Sus políticas están en guerra con el cristianismo. El primer deber de un pastor es proteger a las ovejas. Un pastor del centro de una ciudad hablará sobre las cosas como los traficantes de drogas, las violencias de pandillas. ¿Por qué? Porque esos son peligros que afectan la vida cotidiana de su congregación. El pastor que se niega a aclarar su posición política hoy ignora los peligros que enfrenta su gente todos los días. La política duele y duele mucho, y no puedes ignorar el daño que inflige a tu gente. La política le cuesta a los panaderos cristianos sus negocios. ¿Por qué? Porque simplemente no quieren hacer una torta para un matrimonio homosexual y ya lo están discriminando, mientras él tiene que violar su ley moral. Eso no es justo. Y somos acusados de discursos de odios. Discursos que es simplemente el lenguaje normal de la iglesia. La política es la razón por la cual muchos medios cristianos han dejado de realizar matrimonios. ¿Ustedes pueden creer esto? Que muchas iglesias y pastores han dejado de realizar matrimonios porque no quieren ser obstaculizados, no quieren ser demandados, no quieren ser juzgados por no poder casar a una pareja homosexual que es en contra de la palabra de Dios y va contra su fibra moral. Prefieren no casar a nadie. Pues si en parte Benevel, el diablo está tomando ventaja aquí, porque eso es lo que está haciendo, porque era una forma de gobierno inicialmente en el mundo, en la sociedad. Es un matrimonio. Un papá, una mamá, unos hijos, unos abuelos, unas abuelas que toman gobierno. Por eso que esto es un peligro, esto es un gran peligro. ¿Ok? La razón política por la cual los hombres con ropa sexy de mujeres puestas, lo que se llaman transvestis, les leen libros a nuestros niños en la biblioteca. ¿Qué mensaje le estamos enviando a esta nueva generación? ¿Un mensaje de perversión?
un mensaje de mentira, tal y como lo ha planeado Satanás, porque este es su tiempo. Pero nosotros los cristianos no somos ajenos a esto. La política es la razón por la cual muchos medios cristianos han dejado de realizar los matrimonios, la razón por la cual sus dólares de impuestos financian el holocausto del aborto, que ha puesto una terrible maldición en nuestra tierra. Sí, tu dinero de impuestos. Por nosotros no hablar y decir, no, ese dinero que me están quitando como impuesto no se va a utilizar para quitarle una vida inocente. Una vida que aún no ha llegado a este mundo. Una vida que ha sido procreada por Dios. No, eso no es correcto. No te fuiste del Partido Demócrata. Y aquí voy a hacer una nota al alcance. Estoy mencionando el Partido Demócrata por varias cosas que ya van a escuchar. Pero no es que estoy haciendo preferencia hacia una o hacia la otra. Estoy hablando del sistema político mundial, local, como ustedes lo quieran llamar. ¿Ok? Te dejaron. Le dijeron a la iglesia que saliera. Abuchearon abiertamente a Dios e Israel en su convención democrática. Defienden todo lo que tu Biblia condena. Ahora están controlados por la radical del partido. Una ala que con mucho gusto financiaría el terror y otorgaría a los delincuentes ilegales derechos constitucionales. ¿Qué parte de esto aún no está claro para ti? Mantenerse fuera de la política es una tendencia reciente para la iglesia. Al escuchar a algunos predicadores populares, uno pensaría que la iglesia nunca fue guiada por Dios para involucrarse en política. Dios no solo ha usado a la iglesia en el gobierno, sino que es uno de sus principales roles en la sociedad. Entiendan eso bien. Charles Finney dijo: ningún hombre puede ser benevolente o religioso en la medida de que sus obligaciones sin preocuparse de sí mismo en mayor o menor medida con los asuntos de gobierno humano. Número 1. También explicó que si hay una decadencia de conciencia, el púlpito es responsable de ello. Si la prensa pública carece de discernimiento moral, el púlpito es responsable de ello. Si la iglesia es degenerada y mundana, el púlpito es responsable de ello. Si el mundo pierde su interés en el cristianismo, el púlpito es responsable. También explico, si hay una decadencia de conciencia, ¿quién es el culpable? Sí, el púlpito. Y si la prensa sigue como va, sin discernimiento mortal, también es problema de la iglesia, del púlpito. Si Satanás gobierna en nuestros pasillos de legislación, el púlpito es responsable de ellos, porque los elegimos. Si nuestra política se vuelve tan corrupta que los cimientos mismos de nuestros gobiernos están listos para caerse, el púlpito es responsable de eso. Número 2. Desde el hecho de su muerte, en 1791, John Wesley escribió una nota para William Wilberforce, un miembro del Parlamento que se había convertido bajo el ministerio de Wesley. Wilberforce lideraba la acusación de abolir la esclavitud. Esta fue la última carta que Wesley escribió a sí mismo. A menos que Dios te haya levantado para esto, estarás agotado por la oposición de los hombres y los demonios. Pero si Dios es para ti, ¿quién puede estar en tu contra? ¿Son todos juntos más fuertes que Dios?
o no te canses de hacer el bien. Continúa en el nombre de Dios, en el poder de su poderísimo poder de ser el gran Dios. Hoy es difícil apreciar lo controvertido que fue oponerse a la esclavitud en ese día, porque muchos en las iglesias se vieron envueltos en escandalosos abusos de las escrituras que les dio un derecho divino a poseer esclavo. Incluso los liberales de ese día miraban para el otro lado, pensaban que los esclavos no estaban realmente peor y el beneficio económico pesaba más que la naturaleza desagradable de la esclavitud. ¿Cómo es esto posible? Si Dios mismo salvó a su pueblo judío de la esclavitud del pueblo de Egipto. Las políticas liberales de hoy esclavizan a los pobres al hacerlos totalmente dependientes de los programas sociales. Les repito esto y quiero que se lo graben. Las políticas liberales de hoy esclavizan a los pobres al hacerlos totalmente dependientes de los programas sociales. Y nosotros sabemos a lo que yo me estoy refiriendo. La plantación es diferente, pero los imperativos son los mismos. Luego fueron los cultivos comerciales. Hoy cosechan votos. Incluso Billy Graham, cerca al final de su vida, se sintió obligado a comprar espacios en vallas publicitarias para instruir a la iglesia a votar su conciencia. Es un gran crimen contra el Espíritu Santo no guiar a la gente sobre cómo votar. Rasga un alma para siempre de sus manos. Esto es especialmente cierto cuando las líneas de batalla están claramente dibujadas. Pero también es esencial que se recuerde a los creyentes que no somos una mafia enojadas ni empeñadas en crear una teocracia. Estamos actuando contra el mal. No se trata de hacer leyes sobre la moralidad. Se trata de detener la legislación de inmoralidad. Ahora pasamos a una pregunta candente. ¿Por qué tantos cristianos votaron para elegir a Barack Obama 2 veces? ¿Y por qué tantos de ellos también votaron por Hillary Clinton? La respuesta no es indolora y ataca el corazón de este crimen contra el Espíritu Santo. Muchos pastores se negaron a enseñar la doctrina bíblica cuando el Espíritu Santo les dijo a los líderes que enseñaran doctrina. Cuando el Espíritu Santo los guió a buscar la palabra e inculcar la moral bíblica en la gente, dijeron que no. Usaron la excusa que no querían ofender a la gente. Entonces, en lugar de crear un discípulo y votante informado, en la parte delantera crearon un monstruo en la parte trasera. ¿Y qué es más ofensivo? ¿El pastor que lo expone por adelantado y tal vez pide a algunos en audiencia, o la creación deliberada de un mutante sin convicciones, un novato que no puede discernir entre el bien y el mal, o da respuesta por su fe? Por cierto, este pecado se relega a las iglesias buscadoras de atracción. Muchos pastores llenos de espíritu también fueron víctimas de no querer ofender el gato gordo, el que da las ofrendas grandes, que amenazó con cortar los fondos si toma ciertas posiciones. Eso no le corresponde al hombre. Eso no le corresponde al pastor. Eso diezmo, eso le corresponde al Señor. No al hombre mandar al hombre de la casa a decir qué es lo que tiene que hacer con el dinero que es provisto para el reino de Dios.
Hay dos ideas descabelladas. Todo gobierno es de Dios y debemos someternos y no mencionar la política. Un candidato debe estar sin pecado antes de que podamos votar por él. De lo contrario, estaríamos eligiendo el menor de los dos males. Aquí están los versos muy abusados que son citados por ellos que cometen estos crímenes. Romanos 13, del 1 al 4. Que cada alma esté sujeta a los poderes superiores, porque no hay poder sino de Dios. Los poderes que existen son ordenados por Dios. Número 2. ¿Quién por lo tanto resistir el poder? Resiste la ordenanza de Dios, y los que resisten recibirán condenación para sí mismo. Número 3. Porque los gobernantes no son un terror para las buenas obras, sino para el mal. Entonces, ¿tendrás miedo del poder? Haz lo que es bueno y tendrás alabanza de lo mismo. Porque Él es el ministro de Dios para ti, para bien. Pero si haces lo que es malo, ten miedo, porque no lleva la espada en vano, porque es el mismo el ministro de Dios, un vengador para ejecutar la ira sobre el que hace lo malo. La iglesia tiene el deber de luchar contra el mal. Esto debemos hacerlo con el poder del Espíritu Santo. Padre, gracias por haberme dado el honor y la honra de hablar sobre este mensaje, que son los tiempos modernos que estamos viviendo, que son muy peligrosos. Son peores que los tiempos de Sodoma y Gomorra. Peores que los tiempos de Moisés. Por lo tanto, el que tenga oído, que escuche lo que la iglesia dice. Mi nombre es César y soy una voz en el desierto. Dios los bendiga. Thank you for listening to today's episode. You can also follow us on Twitter, okay? And our handle on Twitter is The Desert. That's where you're gonna find the Voice in the Desert at the handle The Desert. Okay, so follow us there so you can get our tweets throughout the day and some encouraging messages. You can also listen to our podcast in iHeartRadio. All you have to do is search for A Voice in the Desert and like us there and put us down as your favorite. And you can listen to us on your daily commute as you're going back and forth in your car and listen to us at your leisure or at your home. Okay? If you think that was enough, we got another surprise. You can find us at iTunes, okay? On podcast iTunes. Just search for A Voice in the Desert, and you're going to find us right there. And all you have to do is subscribe to it. Anytime a new podcast is out, it will automatically be downloaded onto your device. Okay, you can also follow us at Stitcher Radio. All you have to do is search for A Voice in the Desert. You're going to find us, follow us, and you'll be able to listen to us at your leisure. Okay, and but always your first recourse should be a www.avoiceinthedesert.net. There you will have all our archive, latest messages, and also downloaded materials that we provide for you for your learning experience. Okay, once again, thank you for listening to us. God bless you, and can't wait to give you our next message on next week. Okay, take care. Bye. Tell your friends and family about us. Please follow us on Facebook and subscribe via iTunes.